Es muy satisfactorio contar con su presencia para observar la explicación de la solución de un cuarto ejercicio sobre torque o momento de fuerza de un objeto en el que actúan varias fuerzas. Veamos lo que nos dice el ejercicio. Aquí tenemos un timón de un velero, el cual tiene un diámetro de 1.4 metros. A este timón una persona le aplica una fuerza vertical a este eje de 80 newton y otra persona aplica una fuerza inclinada de 120 newton formando un ángulo de 30 grados con este eje. Nos piden que averigüemos el torque total al girar este timón de este velero. Antes de resolver este ejercicio, recordemos que el torque es la medida vectorial de las fuerzas que se aplican sobre un objeto y el torque se calcula multiplicando la fuerza por la distancia o brazo al punto de giro. En este caso, esta distancia es la mitad del diámetro, o sea que sería de 0.7 metros. En estas tarjetas aparecen los enlaces de tutoriales sobre el concepto de torque o momento de fuerza y la solución de algunos ejercicios. También aparece el enlace de la lista de reproducción de diferentes tutoriales sobre física. Los estamos invitando a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. La primera parte de la solución de este ejercicio es la de averiguar el torque originado por esta fuerza. Recordemos que esta fuerza hace girar el objeto en el sentido de las manecillas del reloj. Por tal motivo, esa fuerza es de sentido negativo y el torque originado por esta fuerza será negativo. Se aplica la fórmula para hallar el torque sub 1. En este caso, la fuerza es de 80 newton y es negativa porque va en el sentido de las manecillas del reloj y se multiplica por la distancia o brazo que va desde el punto donde se aplica la fuerza al punto donde gira el objeto, que en este caso viene a ser de 0.7 metros. Al resolver esta operación tenemos que el torque sub 1 originado por esta fuerza es de menos 56 newton por metro. La segunda parte del ejercicio es averiguar el torque originado por esta fuerza. Aquí apreciamos que esta fuerza es inclinada. Para averiguar el torque de esta fuerza inclinada, recordemos que en un vector inclinado las componentes son la horizontal que va desde el punto donde se origina la fuerza hasta la parte inferior donde termina esa fuerza y se identifica como fuerza sub 2x, o sea, componente horizontal, y la componente vertical que va desde donde finaliza la componente horizontal hasta donde finaliza el vector y se identifica como fuerza sub 2y, o sea, la componente vertical. En el tutorial anterior se explicó que cuando la fuerza es vertical, o sea que aquí forma un ángulo de 90 grados, se tiene en cuenta toda la fuerza. Pero cuando la fuerza es inclinada, para hallar el torque solamente se tiene en cuenta la componente vertical multiplicada por la distancia o brazo. La componente horizontal no se tiene en cuenta porque ella no está originando ningún efecto sobre el giro del timón. Continuamos con la segunda parte de este procedimiento y es la de averiguar el torque sub 2. Para ello, primero debemos averiguar el valor de esta componente vertical. En este caso, utilizamos este triángulo rectángulo en el cual nos dice que el seno de este ángulo es igual a la relación entre el lado opuesto dividido por la hipotenusa. El seno de alfa es igual al opuesto, o sea, la componente vertical dividida por la hipotenusa que viene a ser la fuerza sub 2.
Para calcular el valor de esta componente la despejamos, o sea que la dejamos sola en este miembro de la igualdad y en el numerador. Por tal razón, esta fuerza sub 2 la pasamos al otro miembro de la igualdad a multiplicar, quedando que la fuerza sub 2y es igual al producto de la fuerza 2 por el seno de alfa. Se debe tener en cuenta que esta fuerza hace girar el timón en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Por tal motivo, esta fuerza es positiva y el torque que origina también será positivo. Reemplazamos estas variables. La fuerza sub 2 es de 120 newton y el ángulo mide 30 grados. Con una calculadora científica averiguamos el seno del ángulo y nos da como resultado 0,5. Al realizar esta operación obtenemos que F sub 2y, o sea la componente vertical, tiene un valor de 60 newton. Hemos hallado el valor de la componente vertical y la podemos trasladar en forma paralela a este punto para averiguar el valor del torque sub 2. Hacemos el reemplazo de estas dos variables. La componente sub 2y es de 60 newton multiplicada por la distancia o brazo desde el punto donde se aplica la fuerza hasta el punto del eje de giro, que es de 0,7 metros, y al realizar esta operación nos da que el torque sub 2 es de 42 newton por metro. Es positiva porque esta fuerza origina un movimiento del timón en el sentido contrario de las manecillas del reloj. La tercera y última parte del procedimiento es averiguar el torque total, que resulta de sumar los torques de estas dos fuerzas. Hacemos el reemplazo de estos valores, el torque sub 1 que tiene este valor y el torque sub 2 que tiene este valor, y al realizar esta operación nos da que el torque total con que gira este timón de velero cuando se aplican estas dos fuerzas es de menos 14 newton por metro. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentra el enlace de la imagen utilizada en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com o la página web www.comoaprendermas.com.